Buenas noches para todos y todas. Buenas noches, profe y compañeros. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio entonces al cierre de nuestra octava semana. Para eso, en el día de hoy, entonces, vamos a primero hacer una revisión del trabajo grupal donde se preguntan dos cosas. Primero, ¿qué significa alinear los elementos que intervienen en un proceso de enseñanza-aprendizaje? Y segundo, ¿cómo podemos realizar esta alineación? Terminada esta revisión grupal, entonces presentamos en detalle lo que será nuestra fase de desarrollo y ya podríamos definir todo el trabajo para la semana novena que inicia el día de mañana. Entonces los invito ahora a que uno de los grupos nos presente su reflexión sobre estas dos preguntas y a partir de la propuesta de ese grupo podemos empezar la discusión. Tienen ustedes la palabra. ¿Quién quiere empezar? Profe, una pregunta, ¿se van a mirar todas o solamente se van a seleccionar algunas? No, con un grupo que nos presente, que nos sirva de base para la discusión conceptual. La idea es que sea un grupo que presente y a partir de esa propuesta, pues abrimos el espacio para discusión. Lo que necesitamos es que un grupo se ofrezca a contarnos su reflexión. Profe, tomemos el grupo 4. Bueno, listo. Vamos a abrir el grupo 4, permítanme. Sí, para empezar de una vez. Grupo 4, listo. Voy a descargarlo. Bueno, aquí lo podemos abrir. Y démosle un poquito más de zoom. Bueno, entonces, ¿quieres tener el control de la pantalla? Un momentico lo comparto. Un momentico lo comparto. ¿Ya lo ven? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, si quieres, empiezas, María Joana. Sí, señor. ¿Usted tiene el control de la pantalla o yo? Okay. Yo, pues, no, lo tengo en este momento. ¿Quieres tomarlo tú? Bueno, sí, señor. Pues espérame un momentito. Listo. ¿Tendrías que tomarlo tú ahí en ese momento? Bueno, ya no muestra el archivo. Lo que pasa es que tendrías que bajarlo tú para poder que, o sea, tendrías que poner la presentación, el archivo lo tendrías que hacer tú. O si quieres yo Yo lo voy tendría que bajando. compartir pantalla. Sí, Ok, tendrías que compartir la pantalla listo, con el archivo. O sea, abrir el archivo listo. y compartirlo. Ok, listo, profe, ya lo hago. En un Ujú. segundo. Listo, listo, ya lo pueden ver, ¿cierto? Sí, yo lo estoy viendo. ¿Los demás compañeros lo ven? No los escucho. Sí. Ok. Bueno, listo. Bueno, entonces nuestro grupo número 4 está conformado por María Mary Piales, Nelcy Guerrero, Emilio y quienes habla María Joana.
Bueno, trabajando esta primera pregunta, ¿qué significa alinear los elementos que intervienen en un proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces nosotros comenzamos por definir qué significaba la palabra alinear, ¿sí? Entonces encontrábamos que según la Real Academia Española, alinear significa vincular, incluir. Tomando como base esa definición, entonces podríamos decir que alinear los elementos significa establecer una relación directa entre todos los componentes, asegurándonos que el currículo, los métodos de enseñanza, los procedimientos de evaluación, los métodos de Perdón, una comunicación. preguntita. ¿Todos están escuchando? Solamente Sí, escuché que señor. respondió uno, profe, no sé los Sí, demás. profe, yo estoy escuchando. Ok, ok, listo. Adelante. Ok, Listo. listo. Entonces, asegurándonos del currículo, los métodos de enseñanza, los procedimientos de evaluación y los métodos de comunicación de resultados, así como el clima en el aula con los estudiantes, el clima institucional, las reglas de procedimientos que tengamos que cumplir, estén sistemática y plenamente relacionados, o sea, todos esos componentes. Tomando lo que dice este señor Hattie, cualquier curso necesita ser diseñado de forma que sus actividades de aprendizaje y sus tareas de evaluación estén alineadas con los resultados de aprendizaje que se esperan del curso. Esto significa que el sistema es consistente. En otras palabras, el diseño de actividades de aprendizaje y las tareas de evaluación deben estar acorde con lo que se pretende que aprende al estudiante. Dice que cuando una evaluación no está alineada a los resultados de aprendizaje o a otros resultados deseados, o cuando el método de enseñanza no estimula directamente las actividades de aprendizaje apropiadas, los estudiantes pueden fácilmente escaparse, involucrándose en actividades de aprendizaje inapropiadas, derivando así a formas de aprendizaje superficiales. Esa sería como la respuesta a que el grupo, pues entre todos, se puede ir reuniendo con lo que cada uno opinaba, pues consolidamos en esta respuesta. No sé si de allí, profe, se discute la primera pregunta o seguimos para la segunda. No sé si Sí, hacemos un par en esa primera listo. pregunta. De acuerdo. Paremos allí y abramos el espacio para la discusión. Entonces, ¿están de acuerdo? ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Le quedó claro qué significa alinear los elementos? ¿Alguno otro de los compañeros? ¿Alguien que tenga una propuesta, pregunta, complemento? Profe, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Soy Natalie. Sí, Yo hago parte del grupo 3, estamos sí. trabajando con los compañeros. A mí me parece que lo que expresa la compañera es claro y algo pues que a mí personalmente me llamó la atención y haciendo el trabajo de reflexión con los compañeros es que al final del documento pues decía que para alinear los componentes o los elementos del proceso de aprendizaje, hay una frase ahí que me llamaba la atención que decía, es arropar a un estudiante dentro del sistema de aprendizaje para que éste sea apoyado. Yo considero que ahí lo más importante es como armonizar todos estos elementos de tal forma que al principio se tenga muy claro el objetivo que se quiere lograr. Por eso usted en las anteriores charlas mencionaba lo importante de que la competencia de egreso sea muy clara y sea una y sea muy definida para poder que se tenga claro al final qué se quiere lograr. Para mí esto, digamos que compone como el inicio más importante y se desencadena el alineamiento que se debe dar para que al final los resultados sí se obtengan como se desean. O sea, si desde el principio tenemos claro el objetivo, la ruta de aprendizaje que se plantea a partir de él va a desencadenar que un resultado sea óptimo para lo que queremos y al final lo más importante es lograr que sea significativo ese aprendizaje para el estudiante, es decir, que lo haya apropiado y aprendido. Es lo que opino pues en este caso. Ok, muchas gracias.
Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otro aporte? ¿Algún otro aporte? ¿Algo con lo que no estén de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Profe, Sí. profe, a mí me llamaba algo la atención cuando leía el texto, y es que hablaba también de cómo es, de la estimulación, ¿no? O sea, esta parte cuando dice que cuando la evaluación no está alineada a los resultados de aprendizaje esperados o a otros resultados deseados, o cuando ese método de enseñanza no estimula directamente las actividades de aprendizaje apropiadas, los estudiantes pueden fácilmente escaparse. Ujú. Entonces, me llamaba eso la atención porque en cierta forma, bueno, yo lo tomo como que la clave o de pronto nosotros como docentes, al momento de diseñar esas actividades de aprendizaje deben ir acorde a las necesidades de los estudiantes y de pronto que sean actividades donde ellos no, donde ellos no se, donde ellos, o sea, adquieran realmente esas competencias, que no sea algo como que muy superficial, como algo como que no, como que realmente no se logró el aprendizaje. Ujú. De acuerdo, muy bien. Entonces, eso pues me llamó ahí la atención porque de verdad que de pronto a veces las actividades que diseñamos no, realmente no aportan Ujú. al aprendizaje realmente del estudiante, sino que Ujú. es algo como muy superficial, pero en realidad no dejó como esa huella o ese conocimiento ahí eh, sembrado en el estudiante. De acuerdo. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Pues, yo miraba que las tareas también son actividades y a manera de como de sintetizar, pues se podría poner actividades del proceso enseñanza, aprendizaje, evaluación, ¿no? Ujú. De Para acuerdo. no independizarlas, ¿sí? Ujú. De acuerdo. Bien. Digamos lo siguiente. Eh, Este concepto de alineamiento es fundamental para hacer el diseño de lo que van a ser nuestras experiencias de aprendizaje o ya lo que es el microcurrículo, o sea, el diseño microcurricular de nuestras actividades. Para definirlo, uno puede arrancar diciendo lo que no es estar alineado, como lo presenta María Joana ahora, al final, en el párrafo final. Si quieres, nos lo muestras, bajas un poquito al párrafo final. Entonces dice, cuando la evaluación no está alineada a los resultados de aprendizaje esperados o a otros resultados deseados, o cuando el método de enseñanza no estimula directamente las actividades de aprendizaje apropiadas, los estudiantes pueden fácilmente escaparse. Entonces, digamos que aquí estamos haciendo una definición buscando entender primero que no alinear lo que va a llevar es a un proceso de enseñanza-aprendizaje fallido. Entonces, alinear es lo más importante. Y como docentes, lo que primero nosotros desalineamos normalmente es la evaluación. ¿Sí? Muchas veces ustedes pueden revisar muy rápidamente la propuesta de diseño curricular de un compañero donde plantea como resultado esperado del proceso de aprendizaje que el estudiante esté en capacidad de construir algo, de hacer un análisis complejo, de resolver un problema complejo. Y mira cómo van a evaluar y la forma como van a evaluar es saque papel y lápiz, saque papel y lápiz y responda a estas 4 preguntas. Y esas 4 preguntas es ¿qué es tal cosa, qué es tal cosa y qué es tal cosa? Uno ahí en ese momento ve claramente la desalineación entre la evaluación
y el resultado que se esperaba. ¿Qué queríamos del estudiante? Que resolviera un problema, que construyera algo, que hiciera un análisis complejo. Y le pregunto qué es tal cosa para que me recite de memoria alguna definición que estaba contenida en el material. Ahí claramente hay una desalineación entre la evaluación que yo estoy haciendo y el resultado que yo esperaba de ese aprendizaje. Entonces, lo primero que tenemos que entender en este concepto de alineación es, yo debo alinear todos los elementos de aprendizaje para lograr algo, y es la efectividad de mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Casi que para preguntarnos, ¿están aprendiendo los estudiantes o no están aprendiendo? Entonces, si yo logro entender que la alineación de los elementos es la que me permite a mí juzgar si el proceso de aprendizaje está siendo o no exitoso, ¿sí? Entonces ya he comprendido cuál es la esencia del ejercicio de diseño curricular. Bien, aquí hay algunas, anoté algunas de las palabras que dicen alinear. ¿Qué es? Alinear es vincular, alinear es establecer una relación, alinear es armonizar todos los elementos, alinear es establecer una ruta coherente, alinear es establecer de manera sistemáticamente las relaciones, alinear es asegurar la coherencia entre todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Alinear es correlacionar. En fin, yo podría dar muchas definiciones de qué es alinear, pero lo importante de esto es que ustedes entiendan qué es alinear. Ahora yo les voy a mostrar de manera gráfica. Recuerdan que cuando hice el cierre de la semana pasada, yo mostré una gráfica de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahora retomo esa gráfica y miramos, y ahí les vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué significa alinear en esa gráfica? Si te parece, María Joana, pasamos a la segunda pregunta. Si entendemos que alinear es asegurarnos que haya una relación plena y sistemática entre los elementos, entonces la pregunta es cómo lo vamos a hacer. Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, ¿cómo podemos asegurar la alineación de estos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje? Una de las formas de asegurar la alineación de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje es que el docente debe focalizarse en lo que el estudiante tiene que aprender y en cómo lo debe hacer, en vez de en cuáles temas debe enseñar. Se requiere que el resultado de aprendizaje esperado especifique no solo qué se debe aprender, sino cómo se debe aprender y a qué nivel. El alineamiento se logra asegurando que el verbo que orienta la acción y que está presente en la formulación del resultado de aprendizaje esperado también esté presente en las actividades de enseñanza-aprendizaje, mediante las cuales se espera lograr ese resultado y en la tarea de evaluación. La formulación del resultado de aprendizaje esperado tiene así que especificar un verbo que informe al estudiante de las expectativas de cambios que se esperan de él como resultado del aprendizaje de los temas tratados. Por ejemplo, reflexionar sobre X o aplicar la teoría Y. Ese verbo o verbos deben ser tomados en consideración en la formulación de actividades de enseñanza-aprendizaje y en las tareas de evaluación. En conclusión, los verbos permiten alinear las actividades de enseñanza-aprendizaje, incluido la dirección del mediador o docente, y ver si satisface al estudiante los resultados esperados. Todo esto basado en el método, basado en criterios. Bien, ahí está la propuesta de cómo alinear del grupo. Preguntas, recomendaciones, complementos a la propuesta de María Joana. ¿Alguno de los compañeros quiere manifestarse al respecto? Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Daniel, somos acá el grupo 3. Pues quería hacer como un complemento, una réplica, tanto de Sí. la 1 como de la segunda, y es tomando como base, digamos, el decreto 1330 del aseguramiento de la calidad, que habla sobre esa coherencia que debe haber entre esos objetivos de aprendizaje con los resultados de aprendizaje esperados o deseables. Entonces sí debe haber algo allí para que el estudiante, lo que se le vende en un principio desde el diseño curricular o desde el mismo diseño del programa, como las competencias de egreso, sea lo mismo que se le esté dando en las prácticas del aula.
Entonces, sí debe ser muy coherente para que haya un proceso de aprendizaje eficaz, eficiente y efectivo. Entonces, allí es donde, por ejemplo, en estos momentos, sobre el decreto 1330, los pares académicos están llegando a las universidades o a las instituciones de educación superior y están preguntando primero a los estudiantes para luego, antes lo hacían al revés, empezando desde los directivos, desde los coordinadores, ahora quieren llegar al estudiante para saber si en verdad lo que le están prometiendo o lo que lo tienen en teoría en los documentos institucionales es lo que le está llegando al estudiante como tal. Entonces la palabra allí clave sí es un poco la coherencia entre esos objetivos de aprendizaje, competencias de egreso, recursos o enfoque pedagógico con los resultados de aprendizaje esperados o deseables o lo que en verdad le está llegando al estudiante. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Sugerencia? ¿Alguna otra sugerencia, pregunta, duda, inquietud? Bien, miremos entonces aquí algo que propone María Giovanna. Miren lo que nos está diciendo aquí donde dice la formulación, apartándonos de que tiene que ser un verbo que ya lo hemos discutido y seguramente en la retroalimentación que recibieron algunos, pues yo ajustaba, les sugería ajustar algunas redacciones, pero en términos generales ustedes estaban redactando bien los objetivos, ¿cierto? Entonces lo importante es que si yo tengo claro el objetivo, y tomemos el ejemplo que ella nos está poniendo. Sí, aquí, por ejemplo, si nos dice el objetivo es que el estudiante esté en capacidad de hacer una reflexión crítica sobre X. Ese es mi objetivo del curso. Entonces yo les haría una pregunta. Si yo quiero que los estudiantes aprendan a reflexionar, ¿qué tipo de actividades tendría que hacer con ellos? ¿Cómo debería pensar las actividades de clase? ¿Qué deberíamos hacer en clase? Un estudio de caso podría ser. Claro. Ok, un estudio de caso. ¿Qué más podríamos hacer? Pensarse sobre su desempeño en la misma actividad respecto a sus saberes previos al tema de ingreso. Podría hacer una reflexión respecto a antes de entrar a ese tema. Sí. Bien. Comparar diferentes realidades. Correcto. Proponerle distintos casos para que lo compartan y lo evalúen. Exacto. O lo comparen. Ok. Bueno, entonces miren lo siguiente. Si yo digo que el estudiante va a aprender a reflexionar sobre X, lo primero que yo me tengo que preguntar es si él sabe cómo se hace un ejercicio reflexivo. Porque si él no sabe hacer ejercicio reflexivo, yo lo puedo poner a hacer muchas cosas y él puede divagar y al final no estar haciendo un ejercicio reflexivo. Es muy común que yo le digo, al finalizar esta actividad o al finalizar este curso, el estudiante va a estar en capacidad de analizar. No sé si ustedes se han detenido a preguntarse, y bueno, ¿y qué es analizar? Y los estudiantes, ¿cómo van a aprender a analizar? Entonces, en algunos casos yo digo, listo, voy a tener que trabajar actividades que le permitan a él aprender a hacer una reflexión. Entonces, puedo decirle, cuando tengas dos realidades, reflexionar significa encontrar elementos en común, hacer esto, hacer lo otro, encontrar relaciones de causalidad, o sea, tengo que darle a él cómo se hace un ejercicio reflexivo. Yo no puedo dar por sentado que si yo digo analicen, ellos analizan. Si yo digo reflexionen, los estudiantes reflexionan. Estas son palabras muy amplias. Reflexionar significa muchas cosas, ¿sí? Analizar significa muchas cosas. Crear significa muchas cosas. Entonces, miren el reto tan grande que tiene uno como profesor y decir, bueno, yo quiero que ellos reflexionen, pero para que la reflexión sea efectiva debe tener estos componentes, estos elementos. La pregunta es, ¿cómo hace el estudiante para aprender a hacer el ejercicio reflexivo? Y entonces, mi actividad tiene que estar encaminada a una serie de prácticas en clase
y donde él haga el ejercicio reflexivo. Bien, supongamos entonces, ¿sí? ¿Se refiere usted a que hay que realizar una serie de estadios previos para llegar a eso? Claro, claro. Yo no puedo partir del hecho de asumir que él sabe reflexionar. Por ejemplo, yo puedo decir, al finalizar el curso, cambiando la palabra reflexionar, el estudiante estará en capacidad de solucionar un problema matemático. Entonces la pregunta es, yo estoy seguro que los estudiantes saben solucionar problemas matemáticos, porque si supieran solucionar problemas matemáticos no estaban en mi curso. Por lo tanto, yo tengo que mirar y decir, bueno, ellos primero van a tener que aprender un método, después van a tener que aprender un conjunto de técnicas y una serie de herramientas para poder resolver el problema. Entonces, yo le voy a ir dando esos elementos de tal manera que al final él pueda hacer un ejercicio de resolución de ese problema matemático. Haciendo un parangón con por ejemplo, con la taxonomía de Bloom, implicaría partir de los niveles más bajos de conocimiento para ir poco a poco alcanzando mayor jerarquía. Podría ser, pero no necesariamente en el orden de la taxonomía de Bloom. Tendría que ver más con si para reflexionar o para analizar existen modelos, técnicas, métodos que yo le pueda enseñar al estudiante a hacer un análisis completo o una reflexión. Es decir, si yo sigo a partir de un modelo. O sea, estas destrezas no son destrezas intuitivas, hay que enseñarlas. Reflexionar, analizar, pensar, construir. Son destrezas que se tienen que trabajar y formar. Entonces, cuando a mí me dicen que yo tengo que alinear respecto de esto, sí, ya te doy la palabra, entonces tengo que pensar y decir, si yo quiero que el estudiante al final reflexione, tengo que hacer ejercicios que lo lleven a que aprenda a reflexionar, pero cuidado que en esos ejercicios yo le tengo que ir dando todos los elementos de cómo se hace una reflexión. ¿Sí es claro? En otras palabras. Un ejemplo. Ajá, vamos a hacer un contextualizando. Si al final del curso deben reflexionar entonces, ¿usted qué sugiere, por ejemplo, cómo debe orientarse esa actividad para que él realmente al finalizar sepa reflexionar? Entonces, yo tengo que llenarme de actividades que tengan métodos, técnicas y herramientas donde ellos hagan la práctica de eso, ¿verdad? De esa reflexión, claro, claro. O sea, porque es que reflexionar es un constructo muy amplio. ¿Mm? Sí, entonces, es que reflexionar es muy amplio, ¿cierto? Entonces, pero es claro ya que tienes que orientar ese ejercicio de reflexión. Entonces, mira qué pasaría que yo tuviera actividades que no estuvieran alineadas a la reflexión. Supongamos que reflexionar sobre X y X fuera una teoría. Entonces, que tú como profesor te dedicaras a contar qué es la teoría X. La pregunta es, ¿el estudiante va a aprender a reflexionar si lo único que yo hago es contarle qué dice la teoría X? Ajá. Lo más que él podrá hacer es volverme a repetir lo que dice la teoría X, ¿cierto? Pero no podrá reflexionar. O si yo estoy hablando de X como un hecho o una situación, y lo único que yo hago en clase es dedicarme no a reflexionar, sino a contar la historia alrededor de X. Supongamos que X es un hecho histórico. Entonces yo lo único que hago es hacer el relato histórico de X. La pregunta es, ¿será que el estudiante al final va a ser capaz de reflexionar? Si lo único que yo hice fue simplemente contar sobre X, pues lo único que él va a poder hacer es que parafrasear o contar nuevamente lo que yo dije, porque yo no le he trabajado ningún ejercicio de reflexión sobre X. Claro, hay que vincularlo de tal forma que él pueda en un momento dado también adquirir ese rol, en vez de estar yo repitiendo la teoría, podría empezar como una reflexión también desde el cambio de roles. Exactamente. Entonces, miren que uno tiene que pensarse si me están pidiendo que sea capaz de reflexionar, lo que yo tengo que hacer son actividades que vayan llevando al estudiante a desarrollar esa capacidad de reflexión. Al comienzo va a costarle trabajo, se va a perder, va a dar vueltas, va a entregar reflexiones incompletas, pero la idea es que él debe ir ganando en confianza en el ejercicio de reflexionar hasta que al final sea capaz de reflexionar. ¿Sí es claro? Entonces yo tengo que pensarme cuáles van a ser esas actividades de enseñanza-aprendizaje que me permitan a mí que el estudiante pueda reflexionar. Bien, pero salgamos de ahora de las actividades. ¿Y cómo vamos a evaluar si el estudiante sabe reflexionar? ¿Yo qué le voy a pedir que haga? ¿Cómo evalúo si sabe reflexionar? Bueno, él debe dar cuenta
efectivamente si ese proceso de reflexión se dio, es decir, es capaz de mirar él su realidad en el contexto que le haya pues planteado en la actividad, ¿no? Como mirarse él desde afuera. Pero En torno a mirarse él, ¿Cómo sé, profe? Yo pienso, ¿Puedo? ¿cómo sé yo eso. que él a ver, uno a la realmente vez, uno a la vez, uno a la vez, por favor. no me han dejado hablar? Dele, a ver, dale. Profe, Sí, yo pienso que una de las formas para yo saber si él realmente aprendió a reflexionar es la rúbrica de evaluación. O sea, diseñar yo una rúbrica de evaluación que me permita a mí evaluarlo o evaluar esos, o sea, que pero en ¿evaluarle esa qué? rúbrica, Ojo, ojo, cuidado, cuidado. La rúbrica te permite evaluar algo que él haga, pero ¿qué es lo que le vas a pedir que haga? Profe, ¿puedo? se Sí, reflexione. Otro ejercicio por más de ¿Puedo? pero reflexión. ¿Puedo? Sí, ¿Puedo? dale, adelante, Ya, Emilio. por ejemplo, si puedo pedirle que compare situaciones, que haya Sí, semejanzas y diferencias, que sí, pueda expresar una opinión positiva o negativa sobre el hecho, que sí, pueda, por ejemplo, otorgar juicios de valor sobre el hecho. sí. Creo que allí puede ser una reflexión. Ok, Cuando ya perfecto. interviene el criterio personal sobre la situación, sobre el hecho determinado, ¿no? Ajá, de acuerdo. Entonces, mira que tú puedes pedirle que eso lo haga en una tarea o en un trabajo que va a entregar. Entonces, yo voy a evaluar si él ya está en capacidad de reflexionar correctamente, pidiéndole que haga otra vez otro ejercicio de reflexión y que me lo entregue. Que lo entregue documentado, bien sea en un texto o en un video o en una presentación, y yo voy a juzgar todos los elementos que nos estaba diciendo Emilio ahora. O sea, si encuentra diferencias, similitudes, en fin. Yo luego ya hago todas esas cosas. Y todas esas cosas que son las diferencias, las similitudes, ¿qué es lo que hago? Pues las pongo en una rúbrica. Entonces, la rúbrica me va a permitir a mí valorar un producto que él me entregue. Ojo, cuando yo evalúo al estudiante, le voy a pedir que me entregue un producto que es el que yo voy a someter a valoración con la rúbrica. ¿Sí? Entonces, en clase trabajamos ejercicios de reflexión. Yo puedo estar monitoreando cómo van los ejercicios de reflexión. Después de hacer X cantidad de ejercicios, en un momento dado yo le puedo decir, bueno, tarea para la próxima clase o trabajo final de esta sesión, ustedes van a hacer un ejercicio reflexivo sobre X y X es la realidad tal o el contexto tal o lo que ustedes consideren. Y ahí en ese momento le voy a pedir que construya algo, que elabore un producto que contenga su reflexión. Ese producto puede ser una tarea escrita en un texto, o puede ser un video, o puede ser un blog, o puede ser cualquier elemento donde yo pueda observar cómo hizo él el ejercicio reflexivo y juzgarlo a la luz de una rúbrica. ¿Está claro entonces? Que si ya yo tengo claro mi objetivo, mi evaluación lo que tiene que decirme es en qué grado el estudiante ya está reflexionando. ¿Sí? Claro, ¿Claro comprendido. entonces? Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí es sí. claro? Entonces miren que cuando uno está haciendo el ejercicio de diseño microcurricular no puede perder de vista ninguno de los elementos, porque yo puedo desalinearlos y voy a dar, pues, voy a dar unos ejemplos muy hipotéticos para que ustedes entiendan que yo no solo tengo que alinear la actividad contra el resultado y la evaluación contra el resultado, sino que también tengo que alinear la actividad contra la evaluación. Me explico. Supongamos que mi objetivo es que en un curso muy de destrezas manuales, yo digo que el estudiante estará en capacidad de construir o de elaborar muebles, o sea, fabricar muebles. Yo, o sea, estoy trabajando en un curso de desarrollo de destrezas y habilidades manuales para el manejo de la madera y la construcción de muebles. Y entonces resulta que durante la clase yo he trabajado todo el tiempo con actividades orientadas a que el estudiante aprenda a construir una mesa. Entonces trabajamos la mesa, las medidas de la mesa, el torneado de las patas, en fin, todas las actividades que tienen que ver con la construcción de la mesa. Y voy observando que el estudiante ya ha aprendido a hacer una mesa. Entonces llega el momento de evaluar. Y le digo ahora, elaboren un asiento. Entonces, pregunta, ¿está alineada la evaluación en términos de la actividad que él va a hacer con las actividades que estuvo haciendo en clase? ¿O estaría desalineada?
¿Podría repetir, profesor? Disculpe. Sí, o sea, el objetivo es que él está en capacidad de construir muebles de madera, pero que durante las clases nos dedicamos solo a trabajar el tema de cómo construir una mesa. Y entonces son actividades donde aprendimos a usar la maquinaria para hacer los cortes, para pintar la mesa, para dar el torneado, el acabado, en fin. Una vez terminadas las actividades, tengo que evaluar. Y entonces digo, bueno, ahora como evaluación, entonces y trabajo final de este curso, ustedes van a diseñar, van a construir un asiento. Entonces uno podría decir, la evaluación da cuenta de que él pueda construir un mueble, pero la pregunta es, ¿y dónde aprendió él a hacer asientos? Claro. Está desalineada porque no lo hizo durante el ejercicio, durante la actividad no se hicieron. Y eso lo hacemos muchas veces nosotros. En clase le enseño A, B, C, y en el parcial o en la prueba escrita o en el examen de fin de periodo o de fin de trimestre, como ustedes lo manejen, pues yo le pregunto por D. Y entonces todo el tiempo estuvimos hablando de A, B y C, y aprendimos a hacer A, B y C, pero en la prueba yo le pregunto por D. Y entonces luego digo, ahí estos estudiantes no estudian nada, no aprenden nada y se rajan. Entonces, ojo que uno puede tratar de estar alineando todo contra el resultado de aprendizaje, pero miren que la teoría del alineamiento constructivo dice que yo tengo que alinear son todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, las actividades con la evaluación con los resultados, las actividades con los resultados de aprendizaje. Igual también tengo que estar alineando contra los recursos de aprendizaje que yo estoy utilizando. Tomemos el mismo ejemplo de la mesa. Para que entendamos, yo durante el curso trabajé con un recurso que era aprender a hacer corte de madera con los recursos y los elementos para el corte de madera. Pero resulta que en la prueba, al final, lo que yo digo es, venga, ustedes van a tener que hacer una evaluación donde van a tener que elaborar ya una mesa no en madera, sino metálica. Y entonces la pregunta ahí es, bueno, sí, aprendimos a hacer mesas. ¿De acuerdo? Pero tampoco ¿Con qué recursos? Con los recursos para corte de madera, trabajo de madera, pintura en madera. Pero ahora le digo que tiene que ser, no es de madera y no metálica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Pues que le estoy pidiendo que utilice otros recursos que él no sabe utilizar. ¿Sí? Entonces, miren que es muy fácil desalinear todo el proceso. Y nosotros no es que lo queramos hacer mal, sino que simplemente no damos todos los elementos para que él lo aprenda a hacer. Pero, bueno, bueno, no sé, o sea, yo ahí sí me confunde algo. Dígame. Porque se supone que uno al estudiante le da como unas bases, pero el estudiante tiene un trabajo independiente. Entonces, ¿dónde estaría ese trabajo independiente? Porque si todo se lo vamos a dar así facilito, por decirlo así, entonces, ¿dónde estaría ese esfuerzo que le haría más? Porque es que cuando hablamos de, por ejemplo, a nivel de universidad, uno, el estudiante, le da unas bases. A mí por lo menos me pasó cuando estaba en la universidad, pues a mí el profesor, lo que usted decía, me enseñaba A más B, pero en los parciales realmente no me salía eso. Y el profesor se guardaba el ejercicio más complejo para el parcial y rajaba a los estudiantes. Entonces la pregunta es, ¿y qué se ganó el profesor rajando a los estudiantes? Con eso logró demostrar que los estudiantes no habían estudiado, que los estudiantes no han llegado al nivel de aprendizaje, o logró demostrar que era muy mal profesor. No, o sea... Profe, lo que pasa es que ahí, mire, o sea, yo no sé, pero yo pienso que, listo, pero eso me llevó a mí a estudiar más. O sea, me llevaba a que no tenía que conformar, a que el docente, listo, me dio unas bases, pero yo tenía que ir más allá de lo que él de pronto mediaba en el tablero, porque es que, obviamente, yo tenía un trabajo autónomo, o sea, un trabajo independiente como estudiante. De acuerdo. Y eso es lo que yo a veces lo veo así con los estudiantes míos. Pero es que el trabajo autónomo no es que el estudiante se vaya por allá a ver qué encuentra, es que el rol mío como profesor es orientarlo y guiarlo. Yo no estoy diciendo que le enseñes todo en clase, lo que yo estoy diciendo es que tú tienes que trabajar a partir de una guía para que el estudiante no se pierda. Entonces, si yo quiero que el estudiante construya algo, yo le puedo dar guías y le tengo que decir, tiene que leer esto y tiene que usar estos recursos y tiene que hacer este tipo de cosas. ¿Sí?
Pero lo que yo no puedo hacer es salirle con una sorpresa al estudiante diciéndole, bueno, usted ya aprendió a hacer estas cosas, pero ahora imagínese cómo podría hacer esto. Profesor, ¿Sí? una consulta. Profe, Una pero entonces consulta. A con ver, la uno mesa, a la vez, perdón. ¿Sí? es que quiero terminar la idea. Con la mesa, por ejemplo, con la mesa, listo, la ¿Sí? mesa se le enseñó que con la madera. ¿Sí? Pero pienso yo que si se le pide una mesa de otro tipo de material, ¿Sí? igual eso lo lleva a que él tiene que investigar, a que él tiene que mirar, listo, que no solamente existe la mesa de madera, sino que hay otras formas que hay otra forma de hacer la mesa con otro tipo de materiales. Claro, Pienso pero tú yo. le tienes que pedir que haga primero la investigación y que aprenda a usar las herramientas para que luego sí le tengas que decir, ahora sí, ya aprendiste de manera autónoma a usar esa herramienta, ahora sí construye la mesa. Pero tú no lo puedes llevar a una prueba. Suponte que no le dijiste que se preparara, que iba a tener que utilizar otro tipo de herramientas y simplemente ese día llega al taller y tú le dices, bueno, mira, aquí están todos los elementos, ahora constrúyeme la mesa de hierro. Y él dice, pero ¿cómo así? Yo no he aprendido ni siquiera cómo se hace una soldadura. Entonces tú tendrías que decirle, bien, ya aprendimos a manejar la madera, ahora les corresponde a ustedes aprender a manejar las herramientas para trabajar con los elementos metálicos. ¿Por qué? Porque el día que vengamos al taller vamos a trabajar en la construcción de una mesa metálica. Entonces yo le tengo que advertir y decir que vamos a trabajar de otra manera, vamos a trabajar con otras herramientas, vamos a trabajar con otros recursos. Lo que uno no puede hacer es sorprender al estudiante, tratar de que él intuya cómo se hacen las cosas. Yo tengo que, lo que tú decías, que él vaya, explore, aprenda, indague por su cuenta para que cuando venga a darme cuenta de ese aprendizaje yo diga, ah, muy bien, o sea, pudiste hacer lo que llamamos la transferencia de conocimiento, pero no puedo hacer, ojo, no puedo dejar que la transferencia de conocimiento se dé en una prueba. Él tiene que prepararse para hacer la transferencia de conocimiento. ¿Sí es claro eso? No es Sí, que le señor. estemos dando todo molido, no, es que si yo sé que voy a hacer una prueba donde voy a usar otro modelo, otra técnica, otra herramienta, le tengo que dar al estudiante la oportunidad de que él se prepare con la otra técnica, que compare, que use, que practique con la otra técnica. Cuando venga a mi clase a presentar la prueba, pues él ya va a venir con cierta preparación y no lo voy a tomar por sorpresa. O sea que en este caso, listo, que se utilicen los materiales, ya sea madera, hierro, etcétera, etcétera, y cuando ya se enfrenta a la prueba, puedo mandarle no solamente hacer una mesa, sino una silla. Ah, también, incluso Porque podría decirle, ya sabe utilizar los materiales, o sea, y podría sabe decirle, el funcionamiento. exacto, investigue las características de una silla, las proporciones, la ergonomía de la silla, porque es que el problema no es solo construirla, sino que eso tiene unas proporcionalidades. ¿Sí? O sea, si queda más bajita o más alta, pues eso tiene unos problemas luego para que sea funcional. Entonces yo le puedo decir, investigue cuáles son las características, ¿sí? Para que pueda construir correctamente la silla. ¿Sí es claro? Okay. Sí, Eso es señor, lo que sí, profe, significa gracias. alinear todos los elementos. O sea, yo no puedo dejar ningún elemento sin desalinear. Ahora sí, Emilio, ¿querías agregar algo más? Yo parte de lo que pensaba preguntar, porque yo tengo inquietud de cómo funciona esto en el caso del aprendizaje por descubrimiento, en el aprendizaje basado en retos o problemas, ¿no? Ajá. ¿Cómo alineamos ante esa situación donde el estudiante va a tener cierta autonomía, por decirlo así, para poder descubrir alternativas de solución ante situaciones complejas que se puedan dar cotidianamente? Sí, o sea, lo vamos a mirar un poco más despacio en cuando ya estemos mirando un poco las didácticas y cómo lo hacemos por cada uno de los enfoques. Pero es claro, o sea, yo con el enfoque por descubrimiento puedo alinear, porque al final lo que me interesa es que los estudiantes sean capaces de llegar a responder la pregunta de investigación o a lograr construir el saber alrededor de esa gran inquietud que tiene. ¿Listo? Me están diciendo que por tiempo el cuarto de Zoom, o sea, tenemos que terminar a las 9. Entonces, permítame, yo cierro ya la actividad aquí y planteamos qué vamos a hacer. ¿Me dejas de compartir? Voy a compartir. Listo. Entonces voy a volver acá a la presentación. ¿Están viendo todos la pantalla? Sí, profesor. Ok. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, miremos. O sea, recuerden que en un proceso de enseñanza-aprendizaje están estos elementos.
Sí, están los objetivos, el contenido, la dimensión pedagógica, las tareas de aprendizaje, el rol del profesor, el rol del estudiante, el rol de los recursos y los mecanismos de evaluación. Que algo esté desalineado significa que cuando yo trabajo el proceso de enseñanza-aprendizaje, a mí me quedan las actividades que yo estoy haciendo de esta manera, es decir, no hay coherencia entre ellas. Por ejemplo, yo voy a trabajar con objetivos de bajo orden o discretos según la escala de Bloom, pero le doy al estudiante múltiples perspectivas. Le doy materiales con múltiples perspectivas. Entonces uno dice, bueno, esos materiales con múltiples perspectivas no tendrían sentido. Y luego el profesor empieza a hacer unas explicaciones muy fuertes y luego simplemente yo espero que el estudiante esté muy activo y muy comprometido y los mecanismos de evaluación finalmente terminan estando por acá. Entonces, este es un esquema donde si uno ve gráficamente, este curso no estaría alineado o esta clase en particular no estaría alineada. Alinear significa, y no lo tomen como está aquí, solamente alinear al lado derecho, también puedo alinear al lado izquierdo o al centro. Alinear significa que si yo estoy tratando de trabajar objetivos de muy alto orden, pues tengo que trabajar con materiales y recursos que presenten múltiples perspectivas, tengo que trabajar con didácticas más centradas en el estudiante, como lo que mencionábamos ahora, aprendizaje basado en problemas, en proyectos, indagación. Tengo que darle a los estudiantes tareas más auténticas, tengo que hacer que el estudiante participe, esté activo, comprometido. El foco del profesor es simplemente guiar el aprendizaje y el rol de las tecnologías es permitirle a los estudiantes ahondar y buscar datos en tiempo real y los mecanismos de evaluación pues son mecanismos que están orientados a valorar todas las dimensiones. Bien, ese es el reto que nosotros tenemos ahora en lo que va a ser nuestra fase de diseño, de desarrollo de cada una de las unidades. Bien, ¿qué es lo que entonces tenemos que hacer? De acuerdo con el modelo constructivo de BICS, fundamentalmente lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando estemos pensando, vamos en nuestro curso, vamos a trabajar fundamentalmente en alinear estos 4 elementos. Definidos los objetivos, voy a preguntarme cuáles son los recursos y los contenidos de aprendizaje o los temas que me permitirían a mí llegar a los objetivos. Una vez que tenga claros los objetivos de aprendizaje, voy a identificar con qué secuencia didáctica voy a trabajar y para eso recuerden que en el diseño yo definí que iba a trabajar bajo un enfoque pedagógico y los enfoques pedagógicos tienen asociado un conjunto de didácticas. Y finalmente voy a garantizar que voy a trabajar unas estrategias de evaluación de tal manera que, como muestra la gráfica, todos los elementos estén coherentemente alineados entre ellos. Bien, voy a brincarme esto por tiempo y cuál va a ser entonces el trabajo de esta semana. Esta semana ustedes van a ir a hacer el diseño de 2 de las unidades. Recuerden que cuando trabajamos la fase de diseño, nosotros identificamos módulos, unidades, sesiones o problemas. Entonces vamos a trabajar 2 de las unidades o 2 de los módulos o 2 de los problemas que ustedes identificaron para hacer ya el diseño microcurricular de 2 de esas unidades. Si ustedes miran la plantilla en Excel, entonces a continuación de la hoja donde decía unidades, aparece módulos del curso, aparece unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5. Entonces van a usar 2 de esas hojitas para hacer ya el diseño microcurricular. En esa plantilla ustedes van a tener que asociar unos temas a cada saber. Entonces, para cada saber, entonces supongamos que en el saber conocer yo dije la teoría X. Entonces, ya en el tema que voy a trabajar es los fundamentos de la teoría X, los principios de la teoría X y los postulados de la teoría X. Entonces digo, voy a trabajar estos 3 temas de la teoría X. Luego tengo que decir cuál es el recurso de aprendizaje que trabajaré para que los estudiantes puedan acceder a eso. Entonces yo puedo decir, eso está, el recurso de aprendizaje que voy a trabajar es un artículo o es el capítulo de un libro donde está descrita toda la teoría X. Y ahí en ese capítulo incluso puedo decir que es solo los primeros 3 ítems del capítulo, los primeros 3 apartes del capítulo o las páginas tal a tal. Pero también el recurso puede ser un video, el recurso también puede ser una página web, el recurso puede ser una presentación que el profesor tenga, el recurso puede ser una guía de laboratorio, en fin, el recurso, pueden ser muchos los recursos. Entonces yo tengo que describir los recursos que me van a permitir a mí el aprendizaje de cada tema.
Luego entonces voy a definir las actividades de aprendizaje que van a realizar tanto el estudiante como el profesor en 3 momentos del aprendizaje. Es antes, que es el antes del momento de llegar a clase, el durante, que es el durante o el tiempo que estamos en la clase, y el después, que es lo que pasa cuando se termina la clase y el estudiante se va a ese trabajo independiente. No siempre hay actividades del antes, no siempre hay actividades del después, pero casi siempre o siempre hay actividades del durante, porque lo que estamos haciendo es diseñando nuestra experiencia de aprendizaje. Recuerden que estas actividades tienen que estar alineadas con el enfoque pedagógico que ustedes definieron. Si yo dije en el enfoque pedagógico que iba a trabajar desde una perspectiva cognitivista, mucho cuidado, mis actividades tienen que estar desde la perspectiva cognitivista. Ahora, puede que me haya equivocado, entonces me toca devolverme y decir, bueno, yo realmente esto no lo puedo hacer desde la perspectiva cognitivista, lo tengo que hacer más desde una perspectiva conductista, pues corrijo en la plantilla anterior. Y una vez que tengo claras las actividades, voy a definir los mecanismos y criterios de evaluación. Recuerden que el mecanismo es el a través del cual el estudiante me entrega un producto para poderlo valorar, y el criterio de valoración es la rúbrica que alguien nos mencionaba. Son las dos cosas. Entonces, el mecanismo puede ser una tarea, un trabajo, un ensayo, un video, una presentación, una exposición oral, en fin, ustedes definen cuál es el mecanismo a través del cual el estudiante entrega ese producto, y el criterio es cómo juzgo yo lo que el estudiante me está entregando. Muy bien, entonces hacemos para 2 unidades la definición de estos elementos, creamos un documento, ese documento lo vamos a subir a Canvas, que va a ser nuestra tarea individual 10, y dentro de 8 días vamos a hacer una videoconferencia, vamos a hacer un pequeño cambio, hacemos una videoconferencia, y le pedimos a alguien, a uno de ustedes, que nos presente su trabajo y que nos sirva para revisar y permitir luego que haga que a partir de la revisión y recomendaciones que yo haga, ustedes puedan hacer una mejor revisión entre pares. O sea, que este trabajo que ustedes van a entregar acá, este trabajo individual, es un trabajo preliminar, no es definitivo. Dentro de 8 días lo revisaremos aquí, daremos algunas recomendaciones e inmediatamente se abre una ventana de 2 días para que entre ustedes se den retroalimentación entre pares. ¿Cuándo se hará la entrega definitiva de estas 2 unidades? Dentro de 15 días. Entonces, dentro de 8 días hay una primera entrega, pero es entrega preliminar. Esa entrega preliminar nos sirve para que discutamos aquí en la videoconferencia, y luego entonces, a partir de la discusión que tengamos, hacemos la revisión entre pares, y esa revisión entre pares es el punto de arranque de nuestra 10ª clase. ¿Está claro entonces lo que tenemos que hacer para nuestra próxima clase? ¿Nuestra próxima semana? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, por tiempo me están mandando señales de que ahora arranca otra reunión en Zoom para otro grupo de la maestría. Entonces, pues les agradezco mucho su participación y les deseo una buena noche. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, profe. Ok, que estén muy bien.